¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy les mostraremos cómo trabaja la unidad de criminalística de la Guardia Civil en León. Por ellos pasan muchos casos de investigación de sucesos y la pericia es la clave. Además veremos cómo se potabiliza el agua de León, una de las mejores de España y que abastece a 130.000 leoneses desde la planta de Valdefresno. Y por último echaremos la vista atrás para conmemorar las 3 décadas del Club Taurino de León que han mantenido viva la afición taurina en la ciudad. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Una de las 6 unidades de criminalística y policía judicial de la Guardia Civil en España está en León. Se gestionan informes de incendios, balística y grafística de Asturias y de Castilla y León, excepto Burgos y Soria. Su trabajo consiste en asesorar a la justicia en temas que necesitan de su pericia. Una unidad de la Guardia Civil que está conectada además con todas las policías europeas. Una UCI israelita y una Beretta italiana. Aparte de aquí hay diversas armas. ¿Qué tienen en común todas estas armas? Estas armas se le decomisaron a ETA, tanto a comandos de ETA como en zulos de ETA. Va respondiendo esa tinta de una forma y la otra de otra, y se ve cómo se ha producido un añadido del número 1 al 800, convirtiéndose en una cantidad de 800 euros a 1.800 euros. La gasolina nos deja una serie de rastros que tenemos que realizar el desescombro, que es llegar a ras del suelo, porque la gasolina, aunque la virtamos por ejemplo en esta mesa, por gravedad filtra hacia abajo y nos encontraríamos la baldosa erosionada, y eso es una sintomatología de que ha podido ser que hayan podido utilizar previamente un agente acelerante de la combustión. Estos son solo algunos ejemplos del trabajo que realiza la unidad de criminalística de la Guardia Civil en León. En los años 80, la Benemérita decidió descentralizar sus laboratorios de investigación y se crearon 6 unidades, además de la central, en La Coruña, Logroño, Barcelona, Valencia, Sevilla y León. En la comandancia de la capital hay además una unidad de policía judicial que estudia fenómenos delincuenciales y elabora informes, a la vez que coordinan labores de investigación en las que intervienen varias unidades. El laboratorio de criminalística cuenta con 3 departamentos de investigación. Hay un departamento que es balística, cuya función es el estudio de armas, estudio de municiones, estudio de trayectorias, cuando hay un disparo. También se recuperan números de las armas y son borrados. Y también, que lo más importante, son cotejos de proyectiles, cotejo de casquillos, cotejo de vainas. Es la visión del departamento de balística. Después existe un departamento de grafística, cuya función es el estudio de escritura, es decir, si demostrar que una persona ha hecho un escrito o no lo ha hecho. Firmas, lo mismo. También falsificación de moneda, documentos, es decir, un DNI, un permiso de residencia, se da mucho el caso, un carnet de conducir, pues demostrar si están fabricados, moneda, cheques, etc. Esa es su función. Y por último, existe un departamento que trabajamos en la calle, que es el departamento de incendios. El departamento de incendios, pues su función es estudiar las causas que producen un incendio. Si determinar qué produjo un incendio. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esas causas, si el incendio es provocado, pues posiblemente se esté cometiendo un delito. Cada uno de los agentes de esta unidad ha pasado por un exhaustivo proceso de formación, curso de policía judicial, exámenes en Madrid y un periodo de trabajos tutorizados de hasta 2 años. Todo esto sin contar que una vez que comienzan su carrera como peritos, han de pasar controles de calidad o etapas de reciclaje si fuera necesario. Todo esto para mantener un alto nivel de calidad. Sus informes responden a unos modelos tasados y una rígida doctrina preestablecida. Los informes que se hacen son informes tasados. Tienen una doctrina, nos basamos en una doctrina, nos basamos en unas normas técnicas. El fin de todo es lograr objetividad. O sea, tenemos que ser objetivos totalmente, desterrar la subjetividad para que nuestros informes sean lo más perfectamente posibles. Somos depositarios de las desgracias y las miserias humanas. Y vemos, por ejemplo, ancianos que han sido estafados incluso por familiares. Y sí, tienes que ser objetivo, pero ves lo que vemos suicidios con armas de fuego de compañeros, suicidios de gente que se quita el bien más preciado, que es la vida, y vemos asesinatos y homicidios. Se hacen informes sobre esto. El fin último de su trabajo es asesorar a la justicia
y buscar la verdad. Y para ello tienen que ser totalmente objetivos. Y esta es precisamente una de las partes complicadas de su trabajo, dejar a un lado sus pulsiones personales. Cuando están trabajando, nunca dejan de investigar. Y claro que te pones en su lugar, y claro que sufres, y además tratas de ser lo más delicado posible, porque tienes que sonsacarle, tienes que intentar obtener información de esa persona, porque a lo mejor ha sido el que lo ha visto. Y tienes que lidiar y ponerte en su lugar, y a veces te llevas malas respuestas, pero bueno, tienes que ser pues muy, tienes que concentrarte y decir, bueno, yo soy un perito, pero también soy una persona humana, por supuesto. Tienes que ponerse en su lugar y es lo que hay. Los incendios estructurales son el objeto de investigación de la unidad de incendios. Su labor se realiza en gran medida sobre el terreno y su investigación consta siempre de 3 partes. La primera es la realización de la inspección ocular del interior y exterior de la vivienda, nave o vehículo, el desescombro y la recogida de muestras que analiza más tarde la Central de Madrid. Lo fundamental en estas investigaciones es seguir las marcas de fuego para acotar el origen y determinar si el incendio es fortuito o provocado. Esas marcas de fuego nos van indicando una zona donde ha partido ese fuego y se propaga hacia el resto. Nosotros la investigación la solemos hacer de la manera inversa. Primero vamos de las zonas menos afectadas o del humo, porque el humo escapa del fuego. Donde hay humo no ha habido fuego, ¿vale? Y hacemos el camino inverso de la propagación hasta llegar al fuego. ¿Cuándo solemos actuar nosotros? Siempre cuando hay dudas de qué ha podido pasar. Que no se sepa si es que ha podido ser una etiología provocada, una etiología accidental, entonces para eso nos solicitan. Una vez que tenemos delimitada la zona, tenemos que buscar el punto de origen en sí. Pues bien sea, en caso de una etiología provocada, buscar restos de acelerantes de la combustión para entender los restos de gasolina. Otros casos que tenemos accidentales, pues se nos puede dar un cortocircuito o una sobrecarga o sobreintensidad en un cableado. Una colilla, si por ejemplo una persona fumaba, una colilla, una pavesa. Entonces ahí que tenemos que hacer, buscar el desescombro y analizar ese cableado. El cableado, dependiendo cómo haya sido atacado el plástico que lo recubre, que nosotros lo llamamos dieléctrico, sabemos si viene de dentro del cable o de fuera. Si viene de dentro, el plástico se abomba. Si viene de fuera, se agarra al cable, se queda, fusionado. Entonces, todos esos parámetros, a raíz de analizar esas marcas de fuego. Yo, como siempre explico, esto es como un puzzle. El papel moneda, los documentos oficiales o bancarios, incluso los grafitis, todos pasan por las manos y los ojos entrenados de los miembros de la unidad de grafística, que en su vertiente de pericia caligráfica se encarga de descubrir, por ejemplo, quién es el autor de un texto o si 2 escritos pertenecen o no a la misma persona. Podemos tener documentos muy variados, o sea, desde, por ejemplo, documentos bancarios, con firmas, testamentos hológrafos, grafitis, que es una casuística que se está dando muy en la actualidad, notas anónimas, notas de suicidio. Tenemos una casuística muy variada. La falsificación de documentos públicos o papel moneda es uno de los delitos que más investiga esta unidad. Aunque los delincuentes sofistican cada vez más sus sistemas, los agentes ofrecen varias claves para que cualquier ciudadano pueda diferenciar, por ejemplo, un billete falso de uno auténtico. Toque, mire y gire. Cuando tienes un billete como puede ser este de 20 euros, que es un billete auténtico, lo primero que tenemos que hacer es tocar el billete. Escuchar, por ejemplo, decimos nosotros el sonido, el cartoneo, cómo suena. Es una de las cosas que lo puede hacer cualquier usuario. Lo que pasa que, bueno, hay que saber qué medidas estamos mirando. Luego mirar el documento, pues si tiene algún defecto, que muchas veces son apreciables a simple vista. Otras, pues no, y a lo mejor tenemos que utilizar otro tipo de medios ópticos como los que tenemos nosotros aquí, de aumento. Y luego girar el documento, pues para ver algunas medidas que son visibles a la hora de mover el propio soporte, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, hay unas tintas que según se mueven van variando el color.
El Departamento de Balística es una de las joyas de la corona. Estudian armas, municiones, recuperación de números de armas que han sido borrados y trayectorias. Cuando se produce un disparo podemos llegar a determinar desde dónde se produjo el disparo y después, por último, y lo más importante, se realizan cotejos. Los peritos determinamos a un 100%, es decir, cada arma tiene unas señales individuales que la hacen única. En el caso de los proyectiles es el cañón del arma, no el arma en sí. ¿Por qué? Porque le puedes cambiar el cañón a arma. Entonces, cuando hablamos de proyectiles hablamos de cañones de arma. Hay estrías, hay campos, muchos, pues bueno, y en esas estrías dejan unas señales individuales que son únicas de cada arma. O sea, es al 100% seguro de que se puede mostrar que un arma ha disparado de tal. Para disparar, recuperar el proyectil y comparar con los localizados en cuerpos o escenas del crimen, la unidad de la Guardia Civil tiene en León un prototipo en una cámara sellada. Los casquillos o los proyectiles o las vainas, cuando hablamos de cartuchos semimetálicos de caza que se han obtenido, se remiten a Madrid. En Madrid existe un sistema que es el SAIP, que tiene una base la policía y otra nosotros, y esa base lo que hace es un ordenador de mucha potencia y va buscando. Y cuando hay cierta coincidencia, pone 70% de coincidencia, 80% de coincidencia, pero después se extrae el casquillo, se busca el proyectil o el casquillo donde esté y lo hace un perito. O sea, la base te da una aproximación, pero al final hay que hacer un estudio y lo hace un perito o dos peritos en este caso. Y esa base está interconectada con Europa. Ha dado positivos con Alemania y creo que con Portugal. Muchas de las armas que investigan se quedan tras autorización judicial en depósito para su estudio. Esto es una Lati, es una copia exacta de la P08 de las que llevaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es una pistola que debe costar un dineral. Aquí tenemos una UCI, famosa israelita, y es curioso porque esta es del ejército cubano. No sé cómo apareció en España, pero aquí. Y por ejemplo aquí tenemos, como también mera curiosidad, esta es una FN 1910, que fue una similar a esta, fue la que desató la Primera Guerra Mundial. El objetivo de este trabajo especializado realizado por los mejores peritos del país pretende ayudar a la justicia a encontrar la verdad. El próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. León puede presumir de tener una de las mejores en cuanto a calidad en toda España, pero además es la más barata. Agua que tiene una de sus captaciones en Candanedo de Boñar y que llega a la estación de tratamiento del Porma en Valdefresno. Allí realizan el proceso de potabilización. Desde esta planta se abastece a 130.000 leoneses de la capital y también de Villaobispo y de la Virgen del Camino. Abrir el grifo en León es un acto sencillo, pero detrás hay todo un minucioso proceso para conseguir un agua de calidad. León presume también de tener la tarifa de agua más baja de todo el país, según los últimos estudios de Facua. Pero ¿de dónde viene y cómo se trata el agua que bebemos? Esta es la etapa del Porma, en el Alto del Portellín, en Valdefresno. Desde aquí se abastece de agua potable a 130.000 habitantes, toda la capital leonesa, más Villaobispo de las Regueras y la Virgen del Camino. 230 litros por segundo. Aquí cogemos el agua tanto en esta planta como en la otra, prácticamente directamente de los pantanos, agua a las partes arriba de los cauces de los ríos, con lo cual el agua es de buena calidad. Desde que entra a la planta están los procesos de tratamiento en torno a unas 4 o 5 horas y posteriormente lo almacenamos en los depósitos de regulación para acabar su estabilización y su desinfección y tener también un almacenamiento y una capacidad de agua de reserva para, ante cualquier problema o incidencia, tener unas horas de reserva perfectamente para seguir abasteciendo a la población. Agua que se capta en Candanedo de Boñar y que se somete a un proceso de potabilización. El agua llega a la planta del Porma desde Candanedo de Boñar en un recorrido de 33 kilómetros y la recogemos en la cámara de llegada y mezcla, que lo que hacemos en primer lugar es una aireación para eliminar los minerales que pueda contener, con una oxidación más enérgica que haremos luego, y añadimos policloruro de aluminio. El policloruro de aluminio es una sustancia que desestabiliza los coloides para luego poder reunirlos y poder eliminarlos mejor. Debe pasar por la zona de flotación.
Las plantas de flotación lo que hacen es inyectar burbujas de aire por la parte inferior. Las burbujas de aire en su recorrido se pegan a los flóculos. Los flóculos es la forma que tenemos de aglutinar la materia que pueda traer el agua en suspensión y suben a la superficie donde se quedan pegados. Por los filtros Funcionan exactamente igual que un colador. La idea es que el agua circule por los intersticios de la arena y las materias y los flóculos que pueda contener se quedan en esos intersticios exactamente igual que en un colador. De vez en cuando hay que limpiar esos filtros y se hace exactamente lo mismo que con un colador. Se le da la vuelta y se le hace pasar el agua en sentido contrario. Y por la cloración. Esta es la sala de cloración. Aquí es donde nosotros desinfectamos el agua aportándole hipoclorito sódico, cloro, para matar esos microorganismos en dos etapas. En una primera etapa que es un choque, una desinfección, y luego una recloración o poscloración para, una vez almacenada ese agua, que se mantenga en unas condiciones óptimas. Desde esta sala, en este panel, se controla cada movimiento del agua. Tenemos por una parte la línea de agua, la línea de reactivos, tenemos el estado de todas las válvulas y motores y de esta forma podemos controlar cómo está funcionando la planta y la calidad del agua que entra y que sale. Los recursos hídricos son siempre limitados y las previsiones del cambio climático indican que en el futuro serán todavía más. Así que la apuesta de Aguas por León por la tecnología ha conseguido un importante ahorro de agua. Desde 2010, Aguas de León ha reducido las pérdidas de agua en la red de abastecimiento en más de 13 millones de metros cúbicos, pasando de los 16 millones que se perdían en 2010 a los 3 millones en 2020. Podríamos abastecer al doble de personas de las que estamos abasteciendo ahora mismo, con el agua que hemos reducido desde que se creó Aguas de León. La aplicación de medios digitales y la teledetección consigue perfeccionar la gestión de los recursos en tiempo real. Tenemos caudales, presiones, estado de las válvulas y podemos visualizar cómo evolucionan los distintos consumos de la red en las distintas zonas de León. Un sinóptico de la primera control de la red que se hizo en León, que fue en 1999. Tenemos dos paneles, uno la red que llamamos en alta, que es el agua antes de tratar, con las distintas captaciones que tiene León, y al lado izquierdo tenemos la red de distribución con las arterias principales. Se controla desde el caudal en el Porma hasta la turbidez con la que llega el agua. Podemos detectar que el agua bruta va a llegar mucho más sucia de lo que prevemos, de lo que es habitual. Simplemente, como tenemos muchas horas de margen desde que tomamos la captación en el agua bruta en los puntos de captación hasta la planta, preparamos la planta para las circunstancias que prevemos. Más de 20.000 analíticas anuales, ¿no? Y luego el control de calidad del agua, digamos externo, es decir, las tomas de muestra en la red y tal, son unos 250 aproximadamente análisis de control, 24 análisis completos y varios miles de análisis organolépticos. Agua suministrada en León que supera con creces todos los controles que marcan las autoridades sanitarias, gracias a los tratamientos de potabilización más avanzados y a un control eficaz y continuo de la calidad. En las fuentes públicas, sobre todo porque es un sitio muy cómodo para tomar muestra, pero también abriendo bocas de riego, en alguna ocasión en edificios públicos. En el laboratorio de la planta, el agua se somete a miles de controles cada año. Una vez tomadas las muestras, se procesan aquí y tenemos los resultados. Si los resultados son, digamos, inadecuados o nos producen alguna extrañeza, tenemos unos procedimientos, concretamente están establecidos según la norma UNE ISO 22300, que establece los procedimientos que tenemos que seguir en caso de que descubramos alguna incidencia, ¿no? Alguna incidencia bien en el vertido del agua que recibimos, alguna incidencia en la red. Todos los equipos están duplicados, de tal forma que como norma general, en caso de fallo de un equipo, automáticamente o manualmente entra otro en funcionamiento sustituto. Desde los vehículos, hacemos mantenimiento de nuestros vehículos, hacemos mantenimientos de jardinería, de las instalaciones. Un trabajo invisible pero esencial que se demostró más que nunca en el confinamiento de la pandemia en marzo de 2020. Los trabajadores de esta planta se quedaron confinados en autocaravanas durante días para evitar contactos y garantizar el suministro del agua. El agua era uno de los grandes aliados porque había que lavarse las manos, desinfectar, limpiar todo. Si cualquiera de nuestros trabajadores, no uno, sino varios de ellos, se hubiesen
contagiado es personal especializado que no podemos coger a otras personas y meterlas de un día para otro. Entonces teníamos que garantizar que nuestro personal no se contagiaba. La única forma de garantizarlo era confinarle aquí, que no saliese, que no tuviese interacciones con nadie. Esta etapa del Porma tiene una capacidad de tratamiento máximo de 425 litros segundo y la etapa de Luna 400 litros por segundo. En León hay 2 estaciones de tratamiento y desde aquí se controlan todos los parámetros de la otra estación de tratamiento. Cualquier problema en una planta lo podemos suplir prácticamente al 100% con la otra planta. Bajo nuestros pies hay una red de 378 kilómetros de conducciones y más de 53 de aducciones que captan el agua, la transportan y la distribuyen ya tratada a los domicilios. El agua pasa a los depósitos, donde ya está lista para el almacenamiento según las necesidades de la ciudad de León. El agua que se bebe en León es un agua blanda con un bajo contenido de carbonato cálcico por litro, lo que hace que también la percepción de sabor sea muy valorada por los ciudadanos. Puede darse que en un momento determinado el nivel de cloro en algún punto de la red sea inferior al establecido. La medida es inmediata, simplemente regulamos de nuevo las bombas de dosificación para aumentar el nivel de cloro. En Agua de León no solo nos preocupamos de la calidad del agua, sino de que ese agua sea accesible a todas las personas. Y podemos decir que León es la capital de provincia de España con el agua más barata, mientras que el precio medio en España es de 1,9 euros el metro cúbico. En León es un tercio de ese precio, estamos a 0,65 euros el metro cúbico. Además del precio bajo del agua, el Ayuntamiento de León y Aguas de León disponen de un fondo social para cubrir los recibos del agua de familias vulnerables o de colectivos que han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia a través de un pacto social. El atender a las personas con vulnerabilidad. Entre ellas hemos sacado el programa Agua, Salud y Empleo para financiar proyectos de entidades del tercer sector que trabajen en León. Una apuesta por un bien básico que no debe faltarle a nadie. El Club Taurino de León ha superado ya los 30 años de vida, 3 décadas en las que ha impulsado y mantenido la afición por la tauromaquia en una ciudad que en la década de los 90 apenas prestaba atención a los toros. Entre sus logros, conseguir mantener en pie la plaza de la capital. El coso taurino llegó a estar amenazado por el boom urbanístico que vivió la ciudad. Acababa de comenzar el año 1991 cuando unos pocos apasionados de los toros fundaban el Club Taurino de León en una ciudad con muy poca afición. A la cabeza él, Felipe Zapico, amante de una fiesta, como él resume a la tauromaquia, a la que se subió en los años 40 para no apearse nunca más. Desde el año 48, que me escapé de casa para querer ser torero, ahora mira, todavía estamos hablando hoy de la fiesta, no me he bajado. He sido matador, banderillero, apoderado, empresario, comentarista de televisión, menos toros, menos ser toro. Gracias al Club Taurino, que ahora cumple 3 décadas, León continúa teniendo plaza de toros. Era una época de expansión urbanística, se estaba gestando la lastra y era un terreno como muy apetecible para construir algo que no fuera la plaza de toros, que más tarde se declaró también gracias a la iniciativa de Zapico, bien de interés cultural. Quisieron tirar la plaza de toros y siempre estuve yo ahí. Y la plaza de toros sigue ahí gracias a mí. Y en ese caso denuncié al gobernador civil, he sido muy zaragata, muy violento, unos líos con los ayuntamientos, pero la plaza está ahí. Yo les tiré los problemas que tenían porque hubo momentos en que querían comprar la plaza para traspasársela a un hotelero de Gijón y darle, cambalaches. Tras impedir su derribo, otra de las preocupaciones del Club Taurino era lograr que se dotase a la plaza de una cúpula para que el público pudiese disfrutar de los toros resguardándose del frío de León. Sí, además ha sido muy positivo porque se ha dado cuenta la opinión de que efectivamente que hay muchos aficionados en León, que aunque parecía que no, hay muchos aficionados. Y yo a todas las ferias que asisto encuentro infinidad de amigos de León. Afición que se mantuvo durante muchos años y que experimenta, como la propia tauromaquia, altibajos. En los últimos años la verdad es que ha decaído también un poco, porque ya te digo, es que es una fiesta también con altibajos y
Y luego es muy importante crear afición, que los jóvenes vayan y que se aprenda a ver los toros, a entender los toros. Esa es una parte que quizá no se ha cuidado y ahora cuesta más, claro, recuperarlo, no solo de las personas mayores, es que tiene que haber jóvenes aficionados, tiene que haber una nueva fuerza. Otros creen que afición sobra y que pase lo que pase, persistirá. La gente se ve que está en Madrid, se ha llenado la plaza, se ha llenado en otros sitios, y quieran o no quieran, porque la van a maltratar y tal. Pero que tengan en cuenta que si ni un papa fue capaz, porque un papa quiso quitar la fiesta de los toros, no sé por lo que sería un papa de como este de ahora, que es un gracioso, ¿sabes? Pero la fiesta durará y será eterna. Como eterno será el legado de las primeras 3 décadas del Club Taurino en León. Con este reportaje nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Adiós.